Buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos hablando del tema patrimonio desde el punto de vista del derecho. Patrimonio se identifica con el nombre de un conjunto de derechos y obligaciones apreciables en valor económico que posee una persona. Dicho de otra manera, el patrimonio es lo que contienen dichos derechos y obligaciones. A esto es lo que se llama patrimonio. Otra forma de definirlo es como el conjunto de bienes que tiene afectación de carácter especial. La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium, pater, que significa padre, y monium, que significa recibido. Entonces, de esto se entiende que no es más que el patrimonio, lo recibido del padre, siendo llamado por los antepasados el patrimonio de los padres como patricios. Así era que anteriormente se conocía el concepto de patrimonio. Dentro de los tipos de patrimonio se destaca un patrimonio activo y un patrimonio pasivo. En cuanto al patrimonio activo, este tipo de patrimonio comprende el conjunto de bienes y derechos apreciables de manera en dinero. O sea, en dinero. Cuando se habla de un patrimonio activo, se habla de un patrimonio de dinero. Y cuando se habla de un patrimonio pasivo, hace referencia a elementos de tipos de obligaciones y cargas también de índole susceptible en valoración pecuaria, no necesariamente efectivo en dinero. A la vez puede ser de tipos reales, personales o mixtos. El patrimonio también se puede considerar neto. El patrimonio neto no es más que el patrimonio activo menos el pasivo, formando a su vez un patrimonio pasivo más el neto. Esto representa grandes masas patrimoniales. Otros patrimonios son patrimonios de tipo culturales, históricos, de la humanidad, colectivo, corporativo y naturales, los cuales acostumbradamente hemos escuchado a mencionar estos tipos de patrimonio. Es un patrimonio histórico, es un patrimonio cultural, es un patrimonio de la sociedad. En fin, esto es cuando se hace referencia a otros tipos de patrimonio, los cuales tal vez no acostumbramos de manera recurrente a escuchar, pero que sí existen en el contexto del derecho. Entonces, partiendo ya de los patrimonios que acabamos de mencionar, tenemos que hablar también que según la tangibilidad de los mismos, estos pueden ser tangibles o intangibles. En el caso de lo tangible, se trata de elementos concretos o físicos, es decir, que se pueden tocar. Se destacan dentro de esto los muebles e inmuebles como elementos que se pueden tocar. Desde el punto de vista de la intangibilidad, entonces tenemos lo basado en elementos abstractos, los cuales no pueden tocarse, y según el beneficio puede distinguirse de una persona natural o jurídica. Esto es según el beneficio, en el caso de los intangibles. Entonces, para hablar de patrimonio no podemos dejar a un lado lo concerniente, disculpan un poquito la condición de salud con esta tos, pero eso no lo podemos controlar. Entonces, el punto de vista del patrimonio no podemos dejar a un lado lo que tiene que ver con algunas teorías que hablan del patrimonio. Entonces, ella se destaca la teoría clásica, hay una teoría que es la moderna de la comunidad o de la personalidad afectación, y también existen otras teorías como la de Aubry y Raoult, de la cual estaremos hablando. Entonces, en cuanto a la clásica, destacamos que esta es una escuela francesa o de la exégesis. Conoce esta teoría, esta escuela, como el patrimonio, personalidad, y explica patrimonio y o personalidad, y explica el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integra un patrimonio. Esto es en cuanto a la clásica. Cuando hablamos entonces de la teoría moderna del patrimonio y afectación, entonces hablamos de un conjunto de secciones con respecto a la indivisibilidad del patrimonio que ha dado origen a la llamada doctrina moderna,
tal como mencionan Planiol, Ripper y Picard. Esta doctrina, la doctrina de la afectación, confunde el patrimonio con la personalidad. O sea, hay una divergencia en esta doctrina entre lo que es el patrimonio y la personalidad. Por eso entonces recibe el nombre de personalidad, por esta disyuntiva que hay en el concepto. Entonces está la teoría de Aubry y Raoult, que es una muy mencionada. Esta teoría, los estudiosos hicieron el intento de definir el patrimonio, pero los redactores del Código Civil, a estos no les fue posible publicarla. ¿Qué estos trataban en esta teoría? Tanto Aubry y Raoult. Estos trataban que el patrimonio de la base del conjunto de los bienes de una persona desde la universalidad a partir de la personalidad y la teoría clásica francesa. Desde este punto de vista, estos planteaban los bienes desde, en cuanto al patrimonio, desde la universalidad a partir de la personalidad y también hacían énfasis basándose en la teoría francesa que acabamos de mencionar. Pero esto realmente, a pesar de que se estudió, no fue posible. Pero ellos compartían estos conceptos. Entonces, a partir de esta teoría de Aubry y Raoult, se destaca lo siguiente. Esto es lo más importante de esta teoría. Porque realmente son teorías. No es que esto sea considerado como un parámetro. Pero para poder entender el patrimonio, siempre es bueno conocer estas teorías. ¿Qué establecen Aubry y Raoult? Que el patrimonio es una universalidad jurídica. Que el patrimonio está unido a una universalidad jurídica. Ellos establecen esto. Esto explica que el patrimonio emana de la personalidad, dicen ellos. Y por consiguiente, una persona es capaz de crear una universalidad jurídica. Secundaria a esto acabado de mencionar, entonces, de lo que hablan Aubry y Raoult, podemos decir que solo las personas tienen patrimonio. Que una persona no puede tener más de un patrimonio. Y que toda persona no tiene más de un patrimonio. Repetimos entonces lo que dice esta teoría. Esta teoría dice que solo los seres humanos tienen patrimonio. Que una persona no puede tener más de un patrimonio. Y que toda persona tiene al menos un patrimonio. Que no es lo mismo que decir que solo tienen patrimonio las personas, porque es que esto excluye a todo el que no es un ser humano. Entonces, este es más o menos el concepto que trata Aubry y Raoult, pero esto, como decimos, se quedó en teoría. Entonces, el patrimonio familiar, para hablar de este es bueno señalar que jurídicamente hablando, la familia no existe. Esto es desde el punto de vista de los libros, desde el punto de vista de las leyes, de lo que se puede conocer en lo que está escrito. En otras palabras, porque no es una persona física, pero no obstante, en el contexto social, indiscutiblemente sí existe el patrimonio familiar. Existe representada en cada uno de los miembros. No puede ser sujeta de derechos y obligaciones, pero sí sus miembros. Oiga esto, no puede ser sujeta de derechos y obligaciones la familia, pero sí los miembros de esta, que son los que constituyen la familia. Por eso decimos que desde el punto de vista legal no existe como patrimonio familiar, pero cuando involucramos la parte que tiene que ver con sus elementos, sus miembros, entonces sí existe el patrimonio familiar. El patrimonio familiar genera muchas divergencias, partiendo de lo que acabamos de decir, en sus conceptos y aplicaciones. En la República Dominicana para el 2020 hubo sentencia y se describe en el Código Civil en los artículos 144, 147, 161, 162, 163, lo concerniente a los derechos de familia, a lo cual, por un tema de tiempo, por un tema de disponibilidad, invitamos a revisar estos aspectos que tienen que ver con el derecho familiar o con el patrimonio familiar. Desde el punto de vista de los antecedentes,
No se tienen muchos datos en relación a lo que es el patrimonio familiar. No hay fechas exactas sobre la aparición del patrimonio familiar. Sin embargo, en este sistema jurídico antiguo, el primer concepto de patrimonio familiar aparece por la necesidad que tenían las personas de crear un sistema jurídico para proteger a las familias en relación a los bienes de sus congéneres y así salvaguardar sus bienes. Entonces esto prácticamente inicia desde las propias familias. Al sentirse que no tenían el derecho, ellos comenzaron a crear su propio resguardo de los elementos que podemos considerar como bienes. Ejemplo de esto, en México durante el periodo precortesiano, en donde de acuerdo a las necesidades de la familia que habitaban los sectores, se le otorga una porción de parcela. A tal figura se le denominaba calpulli. Así comenzó llamándosele al patrimonio familiar en México para esa ocasión. Calpulli, cuando a cada persona o cada figura de la familia se le entregaba lo que le correspondía de acuerdo a su manifestación familiar. Por otra parte, en el Tratado de Texas en el año 1839, esta figura llamada patrimonio explica dos formas diferentes. Una de estas formas es casa-habitación. Esta tiene su fundamento en la protección judicial que al jefe de familia se le prestaba. Eso es para el año 1839. O sea, estamos hablando de muchos años atrás, en donde el patrimonio familiar realmente ha recobrado muchos cambios. Entonces, también hay otro aspecto de ese tiempo que habla de lo que es el patrimonio rural. Pero ya sabemos que hemos hablado de otra manera el tema del patrimonio, en donde sí realmente, a pesar de que no tenga un aspecto jurídico real, pero sus integrantes sí. En lo que tiene que ver con las raíces hispanas, sobre el patrimonio podemos hablar del fuero de Castilla, a favor de los campesinos, estando integrado por las casas, habitación, huerto, sus caballos, siendo estos bienes innombrables. Entonces, existen lo que son unos regímenes matrimoniales. Este tipo de regímenes se trata de un conjunto de normas que tienen como fin determinar los bienes de los esposos tanto durante el periodo del matrimonio y ante una eventual disolución del mismo. O sea, los regímenes matrimoniales no solo tienen consecuencias durante el matrimonio, sino que también si existiera una disolución de los mismos, también ante una eventual disolución de los cónyuges, estos van a tener, vamos a llamarle sus beneficios desde el punto de vista del patrimonio. Nuestro Código Civil en el artículo 389 en materia de regímenes matrimoniales son claros. Al consagrar que las partes son libres de establecer cualquier dispositivo tendente a regir los efectos personales, patrimoniales de su matrimonio, siempre y cuando no sean contrarios al orden público sucesoral y a las buenas costumbres. O sea, una libertad que da, en este caso, el Código Procesal Civil de nuestro país, 1389, desde el punto de vista de los regímenes matrimoniales. Los regímenes matrimoniales pudiésemos dividirlo en dos grupos. Existe el régimen legal de los bienes y el régimen de la comunidad de las gananciales. En el caso del primero, este está establecido en el artículo 1400 del Código Civil Dominicano. Dentro de este régimen son comunes los muebles presentes, ganancias millonarias y muebles de tipo inmueble durante el matrimonio. En el caso de el régimen de la comunidad de las gananciales, este establece en el artículo civil dominicano 1498 que las deudas respectivas de los cónyuges actuales y futuras y su mobiliario presente futuro se excluyen. Esto es lo que habla este tipo de régimen cuando desde el punto de vista matrimonial se establece. Sucesiones testamentarias.
Cuando hablamos de sucesiones testamentarias, estas hacen referencia a la transacción a una o más personas vivas del patrimonio dejado por otra fallecida. En el caso de las sucesiones testamentarias, es aquella cuya devolución es arreglada en todo o parte por la voluntad del difunto expresada en un testamento. Por su parte, la sucesión ab intestato es aquella cuya devolución es reglamentada por la ley y se opone a la testamentaria. Aquí tenemos tres aspectos importantes en lo que es las sucesiones testamentarias. Obligaciones por deuda. Cuando el heredero recibe sucesión del difunto, hablando de las obligaciones por deuda, recibe el patrimonio de este último. Pero atendiendo a que una persona no puede tener más de un patrimonio, los dos patrimonios, en este caso de las obligaciones por deuda, lo que hace es que se unifican en un solo patrimonio, lo cual obliga al recién heredero a cargar con las deudas del difunto. Muy extraña la situación, pero así es que está establecido. Si usted recibió de un difunto los derechos de heredero, entonces lo que explica las obligaciones por deuda es que usted entonces debe asumir las cargas que tenía el difunto en este caso. Y a su vez hereda, por llamar de alguna manera, los acreedores del difunto. O sea, hablando de lo mismo. Hablando de que usted inmediatamente asume los beneficios de herencia, también asume las cargas de los acreedores que tenía el deudor. ¿Qué posiciones pudiese tomar el heredero ante esta situación que acabamos de mencionar? Pudiese aceptar la sucesión de manera pura y simple. Dice, sí, yo la acepto y yo cargo con los acreedores y las deudas que tenía a quien yo heredé. Pudiese, a beneficio del inventario, evitando la confusión, pudiese, es decir, a beneficio del inventario, evitando así la confusión de los patrimonios, explicarlo antes y decir, yo no estoy de acuerdo, pero con esto entonces renunciar a ella, que es lo mismo que hacerse ajeno o extraño a la sucesión y simplemente no heredar. Esto es lo que pudiese hacer en este caso. Entonces, partiendo de lo que hemos dicho, nos hemos basado en los conceptos básicos, entendibles del patrimonio, con lo cual queremos llevar esos aspectos, tal vez del punto de vista teórico o del punto de vista práctico, que complementan y que nos hacen entender los aspectos legales del patrimonio familiar, dándole sentido también en nuestro país, República Dominicana. Muchas gracias.